Padre, prepara nuestros corazones, que abras nuestros corazones para recibir lo que tengas para nosotros, que confiemos y sepamos que tú eres no solo sabio y omnisciente, sino que eres bueno y que puedes lograr en nosotros un cambio que nadie ni nada más puede. Padre, te pido corazones abiertos para recibir tu verdad, que estemos mejor equipados para salir de aquí reflejando quién eres, no solo en lo que decimos, sino en cómo pensamos y vivimos. Y Padre, te ruego que me bendigas, que me guíes, ayúdame a ser fiel a tu palabra, porque tú eres quien cambia vidas. Y no solo cambias vidas, cambias la historia. Padre, haces posible lo imposible y oramos que nos hagas más como tú. No solo sabiendo acerca de ti, sino conociéndote más íntimamente al salir de aquí hoy, adorando al reunirnos y al dispersarnos en la semana, reflejándote en nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. Muy bien, si eres nuevo aquí hoy, me llamo Kunar y es un gusto estar con ustedes. Soy uno de los pastores de aquí. Estaremos meditando en el capítulo 3 de Hebreos, versículos 7 al 19. Ahora, mientras leemos la escritura hoy, si no lo sabías, esta es una historia. Este libro trata sobre un solo hombre, Jesucristo. Todo esto está escrito porque más de 40 autores a lo largo de 1500 años, 66 libros diferentes, 3 continentes, y todo gira en torno a un hombre, Jesucristo. Y sigo pensando en esto en Hebreos, porque Hebreos es un libro del Nuevo Testamento, lo que significa que está un poco más a la derecha en sus Biblias, si eres nuevo en la Biblia, es después de que Jesús ha venido. Y sin embargo, sigue citando un montón de cosas del Antiguo Testamento y me recuerda mucho a esta imagen. Si no han visto esta imagen, es una visualización de todas las referencias cruzadas de la Biblia. Y parece arte si piensas en ello. Son libros de la Biblia citándose y refiriéndose entre sí. Así que ahora mismo estamos aquí y estoy tratando de no ser rebautizado hoy porque no creemos en el rebautismo, solo creemos en un bautismo. Así que estamos en el libro de Hebreos. Hebreos cita el Salmo 95 en algún lugar por aquí en el medio y el Salmo 95 se refiere a Éxodo y Números en algún lugar por aquí. Y ese es un pasaje complicado para predicar. ¿En cuál de estos te enfocas? ¿Cuál de estos explicas? Pero queremos reducir esto a, amigos, queremos ser fieles a las Escrituras. Si no lo sabían, la palabra de Dios está viva y activa. No es como ningún otro libro vivo, trayendo hipervínculos mucho antes de que llegara el Internet. Alude a todas estas historias diferentes por todas partes. Y hoy quiero llamarnos a las armas, ¿cierto? Desafortunadamente hay muchas guerras en curso, así que en todo el mundo hay naciones en conflicto y se habla mucho de guerras. Pero aquí, les recuerdo, no es una nación contra otra, no un dictador buscando más poder. Es una guerra que ocurre por siglos. Ha sobrevivido a imperios y emperadores. Y es una guerra que sigue hoy. Y el título del sermón de hoy es La lucha urgente contra la incredulidad y los corazones endurecidos. Realmente, cuando reduces todo lo que ha salido mal en este mundo a su esencia, puedes ver que todo salió mal cuando nos alejamos de Dios. Todo lo que ves mal, todo lo que tu corazón sabe que no debería ser así. El anhelo dentro de ti por la eternidad nos recuerda esto. Que fuimos creados para algo distinto y hay una lucha contra la incredulidad y corazones duros. Te sorprenderá porque el enemigo contra el que luchamos no está ahí afuera. Por cierto, ¿sueno como si hablara en una lata? ¿Soy solo yo? ¿Es solo aquí arriba? Bien, ignoraré eso, pero bien, no es un enemigo etéreo ahí fuera. Es fácil ir a la guerra y decir, esta es la línea. Quien esté más allá es el enemigo. Pero la lucha que libramos no es ahí fuera. Está dentro de nosotros. Son nuestros corazones. Cantábamos con Bobby esta mañana. Propenso a vagar, Señor. Propenso a dejar al Dios que amo. Dios, ¿sellarías este corazón?
Haz lo tuyo, séllalo para tus cortes. Ponte de pie conmigo para leer los primeros versículos. Hebreos 3, 7 al 11. Dice: por tanto, como dice el Espíritu Santo, hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón como en la rebelión en el día de la prueba en el desierto, donde tus padres me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por lo tanto, me provoqué con esa generación y dije: siempre se extravían en sus corazones, no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, ellos no entrarán en mi reposo. Bien, sentémonos. Nuestras primeras palabras de hoy son las palabras, por lo tanto. Y déjenme probar que esto se entiende. ¿Qué decimos cuando vemos las palabras, por lo tanto? Preguntamos: ¿para qué está ahí? Sí, como Bobby, el pastor. Gran respuesta, Bobby. No, es broma. Preguntamos: ¿para qué está ahí? ¿Por qué? ¿Para qué está ahí, por lo tanto? Esto continúa el pensamiento que Bobby comenzó la semana pasada, considerando a Jesús. Como algunos judíos enfrentaban dificultades por seguir a Jesús como nosotros, si llegas a la fe, conoces este viaje, ¿verdad? Lo llamamos la nube rosa en Islandia. Al llegar a la fe, sientes que caminas sobre una nube rosa. Todo es increíble. Simplemente la vitalidad de los colores de hoy son más exagerados y la vida es increíble cuando acabas de llegar a la fe. Y luego sucede algo unas semanas o meses después, cuando llegan las dificultades y las pruebas. Y de repente todo se vuelve más difícil. Y es muy probable que los destinatarios de la carta a los hebreos, el pueblo judío, estén empezando a sentir no solo la belleza y esperanza en Jesús, sino también la persecución y dificultad de seguirle. Y tal vez estén empezando a pensar en volver a la seguridad del judaísmo, con quienes fueron los que mataron a Jesús, los fariseos y los saduceos. Porque después de todo, ellos tenían una exención por parte del gobierno romano, ¿cierto? No estaban obligados a adorar a los emperadores y gozaban de libertad de culto. Así que si volvemos a ser judíos, entonces, vaya, será más fácil. Después de todo, dicen ser maestros de Moisés y aún así, tal como Bobby comentaba la semana pasada, no fueron fieles a quien Moisés mencionó. Porque Moisés no hablaba solo de sí mismo. Habló de alguien que vendría después parecido a él, pero no él. Y al tratar de exaltar a Moisés y su gloria, ellos no pudieron ver la gloria de Jesús, el Hijo de Dios en carne, cuando vino a ellos. Y entonces, ¿qué dice el autor de Hebreos? Como decía Bobby la semana pasada, consideren a Jesús, miren a Jesús. Y me encanta porque, digamos esto, ¿cuántos han vivido dificultades debido a su fe en Jesucristo? ¿Cierto? 1, 2, 3. Ya saben, tenemos testimonios de personas, refugiados que están aquí porque decidieron seguir a Jesús. En ocasiones, la vida no se vuelve más sencilla en el presente por el hecho de seguir a Jesús. Y lo que amo del libro de Hebreos es que no intenta venderles la idea de Jesús. Él no hace lo que muchos de los predicadores de televisión suelen hacer. Dicen: vengan a Jesús y la vida será fácil. Vengan a Jesús y obtendrán el dinero que siempre quisieron, el auto que querían, la casa que querían. Vengan a Jesús y tendrán ese colchón favorito o lo que sea, como lo que ellos prometan. El autor de Hebreos simplemente dice: no, solo consideren a Jesús. Punto final ahí mismo. Consideren a Jesús. Él es la recompensa. No lo que pueden conseguir de Él, ni lo que pueden sacarle a Jesús, o cómo puede bendecirlos. No, Él es la recompensa en sí misma. Y sin importar lo que cueste estar donde Él se encuentra, vale la pena. Y amo eso del autor de Hebreos. Él dice: no les venderé esto. Solo les diré que todo lo que deban soportar para seguir a Jesús vale la pena porque Él mismo vale la pena. Tomen el mundo, cantamos, pero denme a Jesús. Es fácil de cantar, ¿verdad? Relativamente simple. Tomen el mundo, pero denme a Jesús. Es difícil vivirlo, ¿no? Sin importar qué, si el mundo entero te es arrebatado y solo te queda Jesús. ¿Sigues cantando esa canción?
Tomaré el mundo, pero denos a Jesús. En ese momento debemos ver que si tenemos a Jesús, tenemos más que suficiente. Y Él sigue para animar a los creyentes y a nosotros a no ser como los israelitas en Egipto. Y por cierto, si no sabían esto, al leer este libro, hay algunas historias extrañas en este libro. ¿Puedo obtener un amén por eso? ¿Leen estas historias extrañas? Hay historias extrañas en este libro. Si leen este libro y toman esto como bien todas las historias que leo, se supone que debo implementarlas en mi vida y vivir a la luz de eso. No, tengan cuidado con eso. Tienen algunos personajes desordenados en este libro. Algunas historias de este libro no son ejemplos piadosos que debamos seguir, son advertencias de lo que ocurre al alejarnos de Dios, ¿cierto? Y por eso el autor de Hebreos dice, oigan, él mira al Antiguo Testamento, mira al Éxodo, a Números y dice, no sean como los israelitas en el desierto. Y parece que habla de manera general. Porque si notan, leímos al inicio del servicio el Salmo 95. Allí en el Salmo 95 mencionó lugares concretos. En Hebreos, él se salta los lugares específicos y simplemente habla de la rebelión de los israelitas. Cierto, y si leen el Éxodo y Números, comienzan a descubrir que, vaya, los israelitas fueron muy extraños en el desierto. Como en un punto, recuerdo haber leído por primera vez que comenzaron a murmurar en el desierto, mientras Dios hacía llover comida sobre ellos, que comían lo mismo por tanto tiempo, que empezaron a decir, Dios, teníamos comida gratis en Egipto. Teníamos comida gratis en Egipto. Y yo digo, pero ustedes eran esclavos en Egipto. ¿De qué están hablando? De repente, tras caminar por el desierto y comer lo mismo, Egipto les parecía atractivo de nuevo. ¿Verdad? Y el autor de Hebreos está diciendo, oigan, no sean como los israelitas en el desierto. ¿Cómo? Vieron a Dios hacer maravillas. Vieron 10 plagas venir y destruir a la superpotencia más fuerte del mundo en ese momento. Y aún así, cuando estas 10 plagas vinieron a destruir a la nación de Egipto, ¿qué pasó? No tocó al pueblo de Dios. Vieron al ejército más poderoso de la tierra en aquel entonces, diezmado por el poder de Dios, y al mismo tiempo Dios usó ese poder para abrir el océano para que pudieran caminar en tierra seca a través del océano. ¿Verdad? Vieron eso suceder. Habían visto a Dios guiar a su pueblo mediante una columna de fuego de noche, ¿cierto? Imaginen eso, la vela navideña más grande de la historia, una columna de fuego fuera del campamento guiándolos y una nube de día en el desierto del Sinaí, cuando no tenían comida ni agua. ¿Qué pasa? Él hace llover comida desde el cielo y hace brotar agua de una roca en el desierto. Ahora no sé ustedes, no soy granjero, ¿cierto? No sé cómo cultivar donas, por ejemplo, ¿verdad? No, quizás no sepan de dónde viene la comida. Déjenme decirles, no llueve del cielo. Y quizás no sepas de dónde viene el agua, pero no brota de rocas al azar en el desierto, ¿verdad? Así no funciona. Eso es Dios diciendo, oye, yo soy Dios. No importa si es un desierto. Desde ahora esto es el hogar de mi pueblo y yo cuidaré de ello. ¿Vieron todo esto pasar? Y así el autor de Hebreos está diciendo, recuerden a los que vinieron antes. Vieron toda esta gran obra de Dios y aún así hicieron errores terribles. Sí, ellos. Tal vez no sean la gente del desierto. Y nosotros no somos la gente del desierto. No. Estamos muy lejos de allí. Estamos muy lejos de la liberación de Egipto, pero aún puedes caer en la misma trampa que ellos en ese tiempo. Puedes ver el poder de Dios en exhibición, ¿verdad? Y le habla a la gente de entonces. Tal vez ellos estuvieron allí cuando vino el Espíritu Santo y Pedro, que antes era un cobarde, de repente se para frente a miles de personas y dice, arrepiéntanse y crean. ¿Y qué sucede? 3,000 personas llegan a la fe. Genial. Tal vez algunas de estas personas que leen esta carta han visto a los apóstoles sanar por sus manos el poder de Dios.
Quizás vieron el avivamiento, el Espíritu Santo obrando en y a través de su pueblo, la iglesia creciendo muchísimo. Y les dice, oye, al igual que los israelitas en Egipto, ustedes han visto a Dios obrar en ustedes y entre ustedes de grandes maneras y aún pueden ser como ellos. ¿Cuál era esa trampa? Bueno, al final, de pronto, sus corazones salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Comenzaron a pensar en Egipto, empezaron a reflexionar sobre Egipto. De pronto, lo que parecía tan malo al principio ya no parecía tan malo. Y sin embargo, después de todas las experiencias de Dios haciendo maravillas, abriendo el océano, destruyendo al ejército que intentaba matarlos, cuando debían entrar a la tierra prometida, enviaron 12 espías a Canaán y regresaron con sus informes. Dijeron, hombre, Dios es verdaderamente fiel a su promesa. Esta es una tierra asombrosa que podríamos llamar hogar. Pero hay gigantes allí. La gente allí es ridículamente fuerte y no sé si podemos vencerlos. ¿Qué está mal en eso? Vieron a Dios destruir al ejército más fuerte en la tierra entonces. Lo habían visto abrir océanos, hacer llover comida y agua y todo lo demás. Lo habían visto obrar a su alrededor. Y aún así, cuando llegó el momento de ver a la gente de Canaán, dijeron, es imposible. ¿Verdad? No vieron la grandeza, la magnificencia ni la gloria de Dios. Vieron la magnitud de sus problemas. Esa fue su rebelión. No miraron a Dios. Se fijaron en los que estaban de ellos. No puedo negarlo. Sí, habían visto a Dios hacer cosas asombrosas. Pero ahora estaban obsesionados con lo con los opuesto. obstáculos de sus enemigos. Y desde ahí, lo que Dios dice, no entrarán en mi reposo. Habrá toda una generación que simplemente pasará vagando por el desierto, muriendo en el desierto, y sus hijos serán quienes entren en esta tierra. Y eso es una locura. Cuando lees el libro del Éxodo, lo que hallas es lo que debía ser un viaje de 11 días caminando de Egipto a Canaán. Se convirtió en 40 años de vagar por el desierto. Es mucho. De lo que deben hacer. Ni siquiera he Bien. llegado a los 40 años todavía. Eso todavía se siente como mucho tiempo. Es mucho tiempo de vagar por el desierto, aunque llueva comida del cielo. Y el Las autor oficinas dice hoy, si oyes su voz, si Él te llama a ir, a hablar, a hacer, no te demores, no descuides, no te acobardes por miedo, porque puedes caer en la misma trampa de la dureza de corazón que ellos. Están preocupados por todos y todo a su alrededor, pero sin ver a Dios en medio de Ministra, todo. Bendecidos de ser hoy dejados en de ser visto dejados como en hemos visto hecho a como menudo. hemos experimentado a menudo, ¿verdad? Especialmente si me envías escribes. un mensaje. Probablemente te han dejado en visto, lo siento. Lo siento, soy malo comunicándome en línea. Este no es ese tipo de mensaje donde solo lees y no respondes. No, a la fe si oyes su voz. Y dijo como dijo el Espíritu Santo. ¿Te Creo que parece eso es interesante? Por tanto, depende. como dice el Espíritu Santo hoy, si oyes su voz, no endurezcan el corazón. Cuando lees la palabra de Dios y sientes el llamado de Dios a hacer, decir o cambiar algo, no digas mañana o el próximo año. Hoy, si oyes su voz, responde a ella. No endurezcan sus corazones. ¿Y cómo sucede eso? Es simple, el endurecimiento de corazones ocurre al escuchar y no hacer. Recibir y no responder. Los israelitas, considerando solo las circunstancias a nuestro alrededor, la imposibilidad de todo. Si Dios te está llamando a hacer algo o a establecer tu meta para algo que parece mucho más grande que tú, tal vez ese sea el punto. Que cuando llegues, Él se lleve la gloria. Recuerda, esto es para todos los que dicen ser parte del pueblo de Dios. Si estás aquí y quizás no eres del pueblo de Dios, quizás estás aquí por curiosidad. No eres cristiano, quizás ateo o de otra religión.
Quiero decir, esto se aplica a ti, aunque sea para el pueblo de Dios. Quizás luchas con dudas e incredulidad. No es coincidencia que estés aquí hoy. Hoy, al leer la palabra, oímos la voz de Dios. Y lo que resta queda en tus manos, el decidir si responder o no. Lo que hoy hagas puede cambiar el resto de tu vida. No solo tus años aquí, sino toda la eternidad por venir. Hoy puede ser tu día más cercano al infierno. O tristemente, o más gravemente, este día puede ser tu mayor cercanía al cielo. Lo que sea que hagas hoy al oír al Espíritu Santo hablar, puede tener un efecto en toda la eternidad por venir. Tú, al igual que los israelitas en el Antiguo Testamento, eres esclavo de un capataz que es malo, que siempre te hace trabajar y nunca te da recompensa. Si observas la historia de los israelitas cuando salieron de Egipto, gran parte puede ser alegorizada para reflejar nuestras historias, desde salir de la esclavitud del pecado hasta la obra redentora de Cristo. Hoy hay libertad para alguien mayor que Moisés, quien ha venido a rescatarnos. Y no se trata solo de liberar a su pueblo de una nación, su nombre es Jesús. Él vino para rescatarnos de nuestro propio pecado. Y Él no es solo el que ha venido a actuar en nombre de Dios, Él es Dios mismo. Y como en la historia del Éxodo, ¿qué sucede cuando llega la última plaga y la muerte llega a Egipto? ¿Qué hacen? Se les dice que sacrifiquen un cordero, que marquen sus puertas con la sangre del cordero. ¿Y qué sucede cuando esa muerte llega a Egipto? Donde hay sangre en la puerta, la muerte pasa de largo. Y eso es lo que Cristo ha hecho por ti. Si estás aquí hoy y no has respondido con fe a Jesucristo, hay una oportunidad para que toda tu vida aquí en la tierra sea cambiada y toda la eternidad por venir. No somos grandiosos. Estábamos cantando acerca de ello el día de hoy, aunque nuestros pecados son muchos. Buena una canción rara. Aunque nuestros pecados sean muchos, su misericordia es más. De eso cantamos. Todo lo que hicimos fue escondernos bajo la sangre del Cordero. Y hoy permíteme decirte que tienes un Cordero en Jesucristo, donde la ira de Dios puede pasar por encima de ti también. Así que nuestra primera advertencia hoy, para los líderes originales y para nosotros, sea lo que sea que tu enemigo parezca, sean lo que sean tus circunstancias, hoy, si escuchas su voz, no endurezcas el corazón, no te escondas por miedo, sino más bien contempla la gloria de Dios y no tus problemas momentáneos. Y si sigues a Dios, siempre habrá oposición. De hecho, quizás quieras como padre empezar a aprender este truco. Los momentos más aterradores en un hogar con niños no son los gritos ni los llantos, aunque suenen como si alguien muriera, ¿verdad? Es el silencio. El silencio debería asustarte como padre. Cuando tienes niños pequeños y ha habido silencio por 5 minutos, empiezas a preguntarte, ok, si algo serio está pasando aquí. Te levantas del asiento. Victoria, Ciros, ¿qué hacen? Es algo, lo sé. Eso asusta, ¿verdad? Y como seguidor de Cristo, lo que probablemente debería asustarte no es la oposición. Jesús dice, si me odiaron, te odiarán si me sigues. Está bien. El silencio asusta. Y no hay oposición alguna. Deberías preguntarte, ¿está todo bien? ¿Es esto correcto? ¿Por qué nadie se opone a mí? Porque es verdad. ¿Por qué es esto tan cómodo, verdad? ¿Qué pasa? Amo esta cita. Se le ha atribuido a tantas personas en línea que ni siquiera quiero atribuirla. Pero alguien dijo, si quieres vivir una vida libre de oposición y llena de comodidad, es fácil. No digas nada. No hagas nada. No defiendas ni seas nada. Nadie se opondrá. Nadie se opondrá por no hacer nada.
Pero si sigues a Cristo, el Mesías crucificado, Debes debes tomar una parar. decisión firme. Al Cuando enfrentar el enfrentas desierto o ser enemigo, cuando tus enemigos parecen grandes, considera a Jesús, la magnitud. grandeza de nuestro Dios sobre todas las circunstancias pasajeras actuales. Cuanto menos Bendito seas enemigo. seas. 312 al 15. Tengan cuidado, hermanos, Es más fácil. de que no haya en ninguno de ustedes un corazón malvado e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Pero anímense unos a otros cada día, mientras se llame hoy, para que ninguno de ustedes sea endurecido por el engaño Es del enemigo, es pecado. pecado. Porque hemos Es el llegado cielo. a compartir a Cristo, si es que mantenemos nuestra confianza original firme hasta el fin. Como se Como dice, se dice hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tus corazones como en la rebelión. Primero, sumerjámonos en 3 formas de unirnos a la lucha contra el endurecimiento de nuestros corazones. Al principio, vemos en el versículo 13. Él dice, tengan cuidado de que no haya en ninguno de ustedes un corazón malvado o incrédulo. ¿Es un llamado a actuar? eso, En un mundo donde todos señalan a otros. ¿Has notado eso? Qué fácil es señalar el problema en otras personas, no tomar un espejo y mirarte a ti mismo. Mira el problema que estos individuos extraños tienen. En un mundo lleno de gente que señala a los demás, el versículo 13 dice que debemos llamarnos a la tarea de una introspección brutal y honesta dada por Dios. Cuídense de que no exista en ninguno de ustedes un corazón lleno de maldad e incredulidad. Probemos de Así que nuevo. para luchar contra un corazón endurecido, Primero debes mirarte a ti ser tú mismo. Así Así que que no. por favor no te ocupes de Obsesionarte obsesionarte con con lo los que errores de los otros demás, hacen obsesionarte mal o con el con los momento presente. motivos o acciones de los demás cuando no puedes entender su corazón, sino más bien estar dispuesto a detenerte y decir, Dios, ¿qué está mal conmigo? Una oración peligrosa. Si quieres orarla esta semana, es el Salmo 139. Es brutal. Si Dios dice, vale, acepto el reto, será una semana dura. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi ansiedad. ¿Alguien dice amén a la ansiedad? Alto. Bien. Mira si hay maldad en mí y guíame al camino eterno. Es una oración peligrosa. Decir, Dios, mira mi corazón, revela la mugre y hazme más como tú. Preguntarte y Preguntando pedirle siempre. a Dios, ¿revelarías qué amamos? ¿Qué es aquello a lo que le doy mi atención? ¿A qué le dedico mi atención, mi tiempo y mi devoción? ¿En qué baso mi identidad? Mucha gente, amamos la idea de las revoluciones, ¿cierto? Pero odiamos el cambio. Pero Mismo, sí, por favor. revolución. Cambiemos todo, pero Vamos no. a cambiarlo todo, solo que nada en casa o cerca de ella. Y a veces ocurre lo mismo con los cristianos. Nos encanta la idea del avivamiento cuando Dios recorre la historia y transforma naciones y ciudades. Eso es maravilloso. Hasta que el avivamiento viene a nuestro hogar y desea cambiar algunas cosas. Y a la vez, mientras te entregas a mirar hacia adentro para unirte a la lucha contra el corazón endurecido, para decir, Dios, ¿me buscarías? ¿Revelarías la suciedad que necesita cambiar? También en el versículo 13, otra forma manera. de unirnos a la lucha contra nuestros corazones endurecidos. Y eso es unirse a una comunidad que exhorta. Cuando necesitas ánimo, cuando necesitas fuerza y esperanza, encontré 3 formas, que es la formas seguras de entrega siempre que necesites a alguien solo para animarte, ¿verdad? Cuando estás mal, es el Espíritu de Dios quien te alienta. Es la palabra de Dios la que te alienta. Y el pueblo de Dios te anima a ti. Como estos 3 pozos son pozos inagotables. Ahora, claro, el pueblo de Dios puede decepcionar a veces. Pero la mayoría de las veces, Dios los usa para animarnos y edificarnos. Parte de la gracia y misericordia de Dios para nosotros es estar sentado al lado de ti. Raro a tu lado.
esta gente rara, Dios les dio como Muestra la familia y Es- parte de su gracia para mantenerte en la lucha ser. contra el corazón duro. Parte de la gracia y misericordia de Dios se revela en una comunidad de creyentes. No es perfecta, pero es una comunidad que eleva a Jesús, que busca al Espíritu para que nos transforme y nos equipe, llamándonos a todos en este camino de luchar contra la incredulidad. Y así, para unirte a la lucha, únete a una comunidad de creyentes, donde la exhortación se da. No es divertido estar en una comunidad donde solo una parte puede exhortar a la otra, Entre sí, sino pero también. donde la exhortación se da y se recibe. Porque es siempre el animal aislado el que es cazado en la naturaleza, ¿verdad? Es el animal que está lejos de la manada el que es cazado en la naturaleza. Y no quiero simplemente, no quiero que te confundas. No estoy diciendo solo, oye, sé fiel asistiendo a la iglesia. Eso no es lo que digo. Digo que pertenezcas a una iglesia. Es diferente. La iglesia no es este edificio. La iglesia es esta gente. Si este edificio se quema mañana, seguiremos siendo iglesia. ¿Cierto? Podríamos encontrarnos en otro sitio, pero la iglesia seguirá aquí. Y eso es lo que me encanta. La belleza de la iglesia no se halla en las catedrales. Se encuentra en este grupo raro y heterogéneo de rebeldes que viven aquí como ustedes. Esa es la belleza de la iglesia. Los edificios pueden aparecer y desaparecer. Pero Dios construye su edificio a través de nosotros. ¿Cierto? Es fácil. Sí, así que no te exhorto a solo ir a la iglesia, sino más bien pertenecer a la iglesia. Encuentra una o dos personas con las que puedas ser brutalmente honesto. Como aquí. ¿Pueden levantar la mano si ustedes son imperfectos? ¿Alguien más imperfecto? Bien, así que ven a algunas de estas personas que no alzaron la mano. Busca a esas personas perfectas y pregúntales cómo lo hacen. No, es broma. Todos deberían alzar la mano. Solo están esperando a que la traducción comience, ¿verdad? Lo que quieres es no sorprenderte de que eres imperfecto. Todos lo somos, ¿verdad? Fingir que no lo somos no ayuda a nadie. Busca una o dos personas con quienes puedas ser brutalmente sincero sobre tu imperfección, que te mantengan enfocado en Jesús, porque es fácil. Al pensar en tu imperfección, es fácil enfocarte solo en eso. ¿Qué haces? Lo mismo que los israelitas en el desierto. Mira qué grandes son los cananeos. Pero cuando tus hermanos dicen, no, mira a Jesús, como cantamos. Nuestros pecados son muchos, ¿pero qué? Su misericordia es mayor. A veces eres la persona que solo ve que los pecados son muchos. Amén, vámonos, eso es horrible. Necesitas un hermano o hermana que diga, oye, hay una segunda parte en esa oración. Su misericordia es mayor, ¿verdad? Es fácil juzgar o criticar. Eso no es la exhortación, por cierto. La exhortación es esta idea de que no solo tienes la disposición de decir algo, sino de caminar junto a alguien. En el idioma griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Aquí la palabra para exhortación es parakaleo. El prefijo para es en inglés. ¿Qué tenemos? Estacionar en paralelo. Estacionamiento en paralelo, así dicen. Estacionamiento en paralelo. Significa al lado, es decir, junto a, paralelo. Y luego kaleo, todos sabemos que es una gran banda, ¿no? Amén, es broma. Kaleo significa llamar. Así que es llamar al lado de alguien. Es la idea de que no solo te ofreces a decir algo cuando algo está mal, sino a decir, vamos, hagamos esto juntos. La idea de la exhortación es que no puedes hacerlo si estás separado o lejos de la comunidad. No puedes exhortar desde lejos diciendo buena suerte con eso. Pero es fundamental que sea muy importante pertenecer a una comunidad, donde tengamos gente que sepa lo que necesitamos oír y también sepan lo que necesitamos ver modelado en la vida. Y noten, ¿por qué necesitamos la exhortación? En el versículo 13 vemos esto. No solo para no endurecer el corazón, sino, ¿qué herramienta usas para endurecer el corazón? El engaño del pecado. Ahora,
Esto es, amo esta frase porque si piensas en el pecado, el mayor poder del pecado está en la idea de que el pecado engaña. Si el pecado no fuera engañoso, si realmente revelara lo que es, nadie querría caer en él, ¿verdad? Porque nadie, después de todo, si le preguntas a 1000 niños de 10 años, ¿qué quieres ser de mayor? Sabes, te apuesto a que ni uno solo de ellos dirá, quiero ser adicto a la heroína. Ni uno solo lo hará. ¿Cierto? Porque eso no es algo que uno desee ser en la vida, un adicto a la heroína. ¿Verdad? Nadie, cuando la gente se casa y si preguntas, oye, ¿cuál es tu plan a 10 años? ¿Cuál es tu plan a 15 años como esposo o esposa? Si le preguntas eso a un esposo, nadie dirá, ¿sabes qué? Mi mayor sueño es que en el año 7 arruine mi matrimonio y haga que mis hijos me guarden rencor. Eso es lo que realmente quiero en este matrimonio. Nadie dice eso. Y aún así, la gente se vuelve adicta a la heroína y los matrimonios y familias se destruyen. ¿Por qué? Es el engaño del pecado. Nadie seguiría el camino de ser adicto a la heroína solo por eso. Comienza pareciendo dulce, pareciendo bueno, ofreciendo placeres momentáneos, alivio momentáneo. Y el pecado es engañoso de muchas maneras. Primero, es engañoso en cómo se nos acerca. A veces es una indulgencia inocente, tal vez una mascota inofensiva que puedes mantener ahí para que te dé consuelo hasta que un día llegas a casa y te das cuenta de que tu mascota ha destruido toda la casa. La fuerza destructiva del pecado es su habilidad para ocultar lo mortal que es. Es como un cáncer que se extiende lentamente por todo el cuerpo hasta que es demasiado tarde para tratarlo. Y así el pecado es engañoso en cómo se nos acerca. El pecado también es engañoso en lo que nos promete. Si vas en contra de los mandamientos o la sabiduría de Dios, el pecado podría entrar y decir, ¿sabes qué? Si te liberas de las cadenas de la religión, serás más feliz. ¿Qué dijo la serpiente en el jardín? Si comes de este fruto, serás como Dios. Dios intenta ocultarte la alegría y aquí estamos en el pecado. Vaya, no sé. El pecado puede engañar al prometernos. Hombre, si eres fiel a ti mismo, si haces lo que quieres, vives como quieres, eres tu propio jefe, encontrarás la verdadera plenitud. O esta es mi historia. Cuando quería paz, cuando estaba lleno de odio y enojo y quería que parara, solo sentirme adormecido. Era bebe esto, fuma esto, inhala esto, y estarás adormecido. Ya no estarás tan furioso. Ya no odiarás a todo el mundo. Esta es la respuesta. Así que el pecado nos promete mucho, pero si sigues el camino del pecado, a veces te darás cuenta de que al principio parece que es un cumplimiento de la promesa. Cuando comencé a beber, parecía por un tiempo que tenía paz, ya no me importaba nada, y luego dejó de funcionar. Y busqué algo más fuerte. Y por un momento, hombre, siento paz, me siento tranquilo, no siento odio. Y aún así, solo dura un momento. Son placeres momentáneos que se desvanecen llevándonos al infierno y a la agonía. El pecado es engañoso en cómo se llama. Oh, no, no es incredulidad ni cinismo. Solo soy realista. ¿Alguien? Solo soy realista. ¿Codicia? No, 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 no. Solo soy cuidadoso con mi dinero. ¿Soy cruel? No. Solo tengo amor duro. ¿Verdad? Eso hago. Es amor duro. No, no soy malo. ¿Pendenciero? No, 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 no. Solo soy enérgico y apasionado por las cosas, ¿verdad? O esto, me encanta. Una vez descubrí que mi compañero robó algo de la tienda donde trabajábamos. E hice este experimento. Comencé a llamarlo ladrón. Por casi un mes entero. Lo llamé ladrón. Hasta que finalmente estalló. Dijo,
Gunnar, no soy un ladrón. Solo robo cosas a veces. ¿Qué fue eso? Bueno, ¿cuál es la definición de un ladrón? Alguien que roba cosas de vez en cuando, ¿cierto? Pero se sentía incómodo llamándolo como era, cargando con ese título. No, solo tomo cosas a veces. No soy un ladrón. Así que el pecado puede ser engañoso de esa manera. Y por último, el pecado es engañoso en las excusas que da. Oye, solo tendré que hacer esto un poco y luego estaré bien, y podré empezar a vivir la vida piadosa que Él desea para mí. O, no, tengo el control total de este problema. No sé cuántas personas he encontrado que son adictas al alcohol o a sustancias que han dicho, oh, no, tengo el control total de esto. Puedo dejarlo cuando quiera. O vaya, a veces solo tienes que romper algunos huevos para hacer una tortilla, o a veces tienes que hacer cosas malas por el bien mayor. El pecado es engañoso. A veces al luchar contra la dureza de nuestro corazón no logramos ver nuestras propias faltas. A veces no logramos ver lo engañoso que es el pecado. Es ahí donde una comunidad piadosa nos exhorta y es usada por Dios para decir, oye, considera a Jesús. Mira a Jesús. Y en el versículo 14, Él dice, porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, si retenemos firme nuestra confianza hasta el fin. Al hablar de Jesús, algunos solo quieren lo positivo de seguirle. Quieren la resurrección de Jesús, pero no su muerte, que viene antes de la resurrección. Algunos quieren participar de la victoria de Jesús y sin embargo no quieren participar en las batallas a las que nos invita. Otros quieren la gloria, el poder y el fruto de Jesús, pero no la obediencia y el sacrificio. Queremos ser una comunidad piadosa que se exhorte mutuamente a mantener los ojos en Jesús. Te invitamos a ser parte, a buscar junto a nosotros ser usados por Jesús en todo, no porque todo sea más sencillo, sino será mejor porque Él está aquí. Así que quiero hacerte esta pregunta. ¿De qué tipo de comunidad eres parte actualmente o qué tipo de comunidad estás creando? ¿Formas parte o estás creando una comunidad de exhortación piadosa o de rebelión? Brevemente quiero meditar en los versículos 16 al 19. ¿Quiénes oyeron y se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y con quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Veremos que fueron incapaces de entrar por causa de su incredulidad. En los capítulos 3 y 4, 11 veces diferentes, el autor menciona el reposo. Esa es la palabra. Veremos más en el siguiente capítulo. Pero sabemos, para llegar al reposo, hay un ingrediente clave, la creencia. Es la fe. La incredulidad los mantuvo 40 años en el desierto en vez de 11 días. La incredulidad los privó de todos los beneficios que las promesas de Dios les ofrecían. Y noten que no fue falta de evidencia lo que los mantuvo fuera de la tierra prometida, sino más bien su incredulidad. No fue falta de ánimo. Todo estaba ahí para que simplemente vinieran a Dios. Fue su incredulidad la que los mantuvo alejados de todo lo que Dios tenía para ellos. Y la incredulidad, aunque sorprenda, no surge de nuestra incapacidad para entender. Más bien surge de nuestra falta de voluntad para confiar en Dios, como los israelitas. Y pienso que este es el mayor problema para mí, como alguien que ama la apologética y responder las grandes preguntas sobre la fe, la vida y su propósito. Al final, eso, la incredulidad, no surge necesariamente de la inteligencia o de preguntas sin respuesta. La fuente de la incredulidad es nuestra voluntad, nuestros corazones con un simple desafío. ¿Qué es aquello que Dios te ha llamado a realizar? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a dejar ir, a cambiar? ¿Qué es aquello que el miedo te ha frenado a hacer en tu vida?
todo lo que Dios tiene. Hoy, si oyes la voz de Dios en la Biblia, al leerla por tu cuenta, como dice el Espíritu Santo en las Escrituras, si lees la Biblia y notas que Dios te está mostrando algo en tu vida que necesita ser cambiado, ¿cómo responderás? No mires la magnitud de los problemas en tu camino, ni la imposibilidad de todo como los israelitas en el desierto. Mira la grandeza de Dios. Y tal vez sea una mentalidad destructiva que necesita cambiar. Tal vez sea un hábito destructivo que necesitas dejar ir. O quizás sea decir sí a un ministerio en el que sabes que debes involucrarte. O tal vez sea finalmente decir sí a lo que Él tiene para ti. No sé qué es. Pero hoy, si oyes su voz y Dios te llama a algo, a soltar algo a lo que te has resistido hasta ahora, que hoy sea el día de volver a Él. Y finalmente, si estás aquí y no tienes fe en absoluto, que hoy sea el día en que deposites tu fe en Jesucristo como tu Salvador y Señor. Hoy, si oyes la voz de Dios, responde en fe. No te escondas por miedo a lo que otros hagan o piensen. Responde. Vi esta gran cita que quiero compartir. La postergación es la suposición arrogante de que Dios te debe una nueva oportunidad para hacer mañana lo que te dio la oportunidad de hacer hoy, ¿verdad? Ya había escrito esto el viernes y luego esta noche, mientras me iba a dormir, me desperté con un amigo con quien he compartido el Evangelio por años.